Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. ¡Milagro! ¡Milagro! La oficina de transformación de avales de Jamie Dimon alimenta a una multitud de banqueros mafiosos con 5 cuatrillones de dólares en derivados tóxicos e infinitos que cambia por letras del tesoro de una nación en bancarrota. Sin sumarle 2 tórtolas europeas. Stacey Herbert, cuéntanos más. Max Kaiser, sí, JP Morgan y Bank of America aparecen al frente de este titular. Los grandes bancos ocultan a los comerciantes el riesgo de la transformación colateral. Sí, desde el año que viene tendremos la ley Dodd-Frank, lo que significa que los operadores deben respaldar sus apuestas con bonos del Tesoro estadounidense o bien con otras participaciones con alta calificación. Pero el problema es que el mercado de bonos del Tesoro estadounidense asciende a 10,8 billones de dólares, mientras que el mercado de derivados asciende a 648 billones de dólares. Bien. Este es el engaño de la transformación colateral realizado por Gainer y los otros. Es parecido al engaño de la transubstanciación que se producía, no sé, hace unos 500 o 600 años en la Iglesia Católica, que transformaba la hostia en los huesos de Cristo. De manera que ahora se toman cosas como una vieja tostadora o una bordeadora, o a lo mejor algún cuaderno de dibujos de la etapa escolar de Tim Gainer, y se dice: estos son los avales para respaldar billones de dólares en derivados. Pues ahora todas estas operaciones de derivados las llevan a cabo las cámaras de compensación como el Chicago Mercantile Exchange. Desde allí se controla todo y se aseguran de que sean avales. Pues bien, los ingresos de los 7 grandes bancos, entre los que se incluyen JP Morgan y Bank of America, que son los más grandes porque cuentan con 140 billones de dólares de derivados en sus cuentas, ahora ellos planean permitir que los clientes intercambien sus valores de calificación inferior que no cumplan las normas a cambio de un préstamo de bonos o participaciones similares que sí cumplan con los requisitos, un proceso que se denomina transformación colateral. Literalmente cualquiera llega con bonos corporativos o con bonos hipotecarios no respaldados por el gobierno que son basura y se lo pueden dar a JP Morgan y JP Morgan los bendice con un préstamo en bonos del Tesoro que luego declaran como aval ante, por ejemplo, el Chicago Mercantile Exchange. Pero ellos deben pagar con esos bonos del Tesoro, tienen que adquirir esos bonos del Tesoro para poder pagar después el préstamo. Eso es fundamentalismo de mercado. Esa es la religión de Wall Street, Jamie Dimon y el resto. Le dan la bendición a avales que no son más que basura. Podrían abrir una cuenta en eBay y empezar a verter esa basura por todo Estados Unidos, en los balances de todos esos bancos, y luego decir que esos son sus avales. Hablan de bonos de calificación inferior, y esos no son bonos, son pura basura. Es un montón de basura tóxica, es el desastre nuclear de Fukushima que envenena los atunes del Océano Pacífico, y todo ello, presentado como aval, equivale a transformar basura en oro. Es el viejo sueño alquimista, ¿pero funciona? Por supuesto que no. Solo están apilando deuda sobre deuda y más deuda. Están aplazando unos meses el día del juicio final, pero están asegurándose de que sea una catástrofe aún mayor. Este hombre es un fabricante de bombas nucleares. Exactamente, y ahora mismo muchos se preguntan si este es un riesgo que se puede evitar o simplemente se trata de transformar y ocultar. Veamos una cita de Darrell Duffy, profesor de finanzas de la Universidad de Stanford. Duffy dice que los comerciantes velan por sus propios intereses y no se preocupan necesariamente por el riesgo sistémico asociado. Los reguladores probablemente serán conscientes de ello cuando esta práctica se generalice. Esto es algo que tú has dicho muchas veces, Max. Vamos por delante de los reguladores. Ellos son los que traman este mercado de transformación colateral y puede que pasen otros 20 años hasta que todo esto explote, o a lo mejor 10, pero es un desastre y será entonces cuando los reguladores digan: bien, vamos a analizar esto para ver si se ha hecho algo ilegal. Los reguladores siempre ejercen una acción de retaguardia. Dodd-Frank intentó analizar todo el esquema Ponzi que existía hasta entonces, y durante ese proceso legislativo, los bancos encontraron una nueva forma de evitar las leyes y nuevas formas de crear avales respaldados con... ¿Por qué no usan el bosón de Higgs? Han descubierto la partícula de antimateria. Pueden usarla como garantía para lanzar otro billón de dólares de deuda, para que estos banqueros sigan con su lujoso nivel de vida mientras el resto del mundo sufre austeridad. Y no se equivoquen, la gente sufre la austeridad en muchos países del mundo. Ahora mismo, 100 millones de personas han sido arrastradas a la pobreza. Muchos de ellos están al borde de la muerte debido a que soportan la transformación de basura en garantías para alimentar el caudal de esos corruptos fundamentalistas de mercado.
Recuerda que con la ley Dodd-Frank, Jamie Dimon se ha hecho oír asistiendo a las noticias y presentándose en el Parlamento. Quiero decir, presentándose ante el Congreso, aunque también podríamos llamarlo Parlamento, solo había que cambiarlo por una monarquía constitucional. El caso es que Dimon decía, esto va a ser un completo desastre para nuestra fuente de ingresos porque los bancos necesitan ganar más dinero y no menos. Bueno, pues hay una sección de este artículo de Bloomberg que se titula Honorarios de transformación. La potencial recompensa para los bancos con ingresos famélicos es una ampliación del mercado de préstamos de títulos que podría generar miles de millones en honorarios. JP Morgan y Bank of America, quienes poseen los mayores negocios de derivados entre holdings estadounidenses, con unos 140 billones de dólares en instrumentos, ya están promocionando sus servicios de transformación colateral. En realidad, no se trata de la transubstanciación de la Eucaristía de la Iglesia Católica. Se trata más bien del reinado del diablo. Es el demonio. Porque lo que dice Jamie Dimon, básicamente, es que quiere ganar más dinero creando bonos demoníacos sin garantías, en vez de presionar para que suban los tipos de interés. Y así se pueda crear dinero a la antigua, que es prestando dinero. Pero Jamie Dimon no quiere ser un banquero. No quiere una empresa que gane dinero dando préstamos. Él quiere estar en el negocio del diablo. Él es Satán. Y se nos presenta con este tridente de fraude: la transformación, la transubstanciación y la transcolateralización de la basura que intenta expandir por el universo como garantía de su dinero. Es el demonio. Es el pecado. Jamie Dimon es el pecado. Si lo ven por la calle, ya saben lo que tienen que hacer. Como acabo de leerte, en este artículo se dice que de todo esto surgirá una ampliación del mercado de préstamos de títulos. Pero si no necesitamos más deuda, no necesitamos una ampliación del mercado de préstamos de títulos. El problema del sistema financiero mundial es que ya existe demasiado apalancamiento, demasiada ampliación, y lo que se necesita es contenerlo y no ampliarlo. Así que aquí tenemos otra forma. Parece que cada vez que alguien da un paso adelante intentando regular todo esto, ellos se inventan una nueva forma de ampliar el mercado basándose en nuevas reglas. Parece que 16 billones de deuda en Estados Unidos no son suficientes. El costo neto de 2 billones de déficit presupuestario no es suficiente. Un aumento cada 6 meses del límite de gasto no es suficiente. 600, 700 o 800 billones de dólares en derivados soportando cuatrillones en valores teóricos no es suficiente. No. Necesitamos que se amplíe más la deuda para un análisis cuantitativo que ya se ha demostrado matemáticamente que convierte una bordeadora de césped en un préstamo por $1 billón. Ese es el modelo empresarial. Y como he estado diciendo aquí en Kaiser Report, existe una prueba irrefutable de que estamos tratando con Belcebú. Este hombre es el demonio. Timothy Geithner es el demonio. Todos ellos forman parte de una misma manifestación demoníaca, la manifestación ectoplasmática del mundo financiero. Una vez más, hemos visto estos dos mundos distintos. Este mundo diferente en el que vive un banquero frente al de una persona común y corriente. No solo obtienen préstamos al 0% y luego se lo prestan al gobierno, a los contribuyentes, al 3%, sino que está también la deuda tóxica, que es peor aún que tus deudas de tarjeta de crédito y que nunca podrás pagar. Y luego cambian esa deuda por bonos del tesoro y hacen sus negocios y las presentan como avales. Imagina que llegas a Penn Station como cada mañana, de camino a tu trabajo, en algún restaurante de comida rápida. Te cambian toda tu deuda en tu tarjeta de crédito por bonos del Tesoro estadounidense. ¡Que lo disfrutes! Ten un buen día en Nueva York. Jamie Dimon y JP Morgan han creado esa deuda de pagos. Encontraron a un hombre desnudo en Penn Station, tirado en una esquina, orinándose encima, comiendo una rosquilla de hace 6 meses, y le dieron $500,000. Y como él no pudo devolver el dinero, esa deuda se está cambiando en el Tesoro por nuevas letras del Tesoro que se utilizan como avales para poder dar más préstamos a otros vagabundos. O van a un hospital mental y abren las puertas y dicen: desde ahora todos ustedes tienen $10 millones. Diríjanse a JP Morgan. Muchas gracias.
Bueno, eso podría ayudar a la economía, Max. Recuerda que todo esto se trata de los honorarios de transformación. Fíjate en este titular, Max. El FBI prometió a un terrorista suicida pago por martirio. Esto me recuerda al sistema bancario, la razón por la que los banqueros de inversión continúan haciendo estallar la economía mundial y arruinando los mercados. El FBI le prometió a Amin el-Khalifi un pago de $1000 por mes y se ofrecía a inmolarse. Es el caso de un inmigrante ilegal de Alexandria, Virginia, en Estados Unidos. Se reunieron con este tipo y lo convencieron de que le pagarían a su familia, a su madre, $1000 al mes por el resto de su vida si él se inmolaba. Y él finalmente accedió porque no tenía dinero y pensó que esa era una buena forma de cuidar a su madre y naturalmente lo arrestaron. Son unos genios. Es un martirio pagado a plazos. Puedes ver a Alá a plazos. Solo los bancos de Wall Street pueden inventar cosas como esta. Ellos contratan a terroristas suicidas y avalan su tendencia a explotar como garantía de un préstamo para perpetrar su estafa de bonos a final de año. Así que ahora, con el comportamiento radical islámico como garantía, están abriendo mercados que avalen sus préstamos. Y luego se preguntan por qué los edificios tienden a explotar. Esta historia es muy parecida a la transformación colateral. Una vez más, ellos garantizan la explosión del sistema financiero mundial, porque obtienen miles de millones en honorarios, como dice el artículo. Ahora me gustaría que viéramos un último titular, Max, y se trata de otra estafa de transformación colateral. Familia de 29 Palms pierde sus bienes tras una errónea ejecución hipotecaria. Resulta que Wells Fargo realizó una ejecución hipotecaria a unos ancianos. El hombre construyó su propia casa cuando tenía 16 años. Ayudó a su padre a construirla. No tienen ninguna hipoteca, pero Wells Fargo realizó la ejecución y enviaron a un equipo, irrumpieron en la casa de Alvin y Patrick Hojas y se lo llevaron todo. Se llevaron todos sus bienes, lo sacaron de la casa y no les dejaron nada, y el ayudante del sheriff les dijo: hay una buena noticia, sabemos quién se llevó sus pertenencias, Wells Fargo. La mala noticia es que todas sus cosas han desaparecido. Es un banquero robot. Una de las principales características de este tipo de democracias de todo el mundo es que cualquiera que tenga un salario puede ser condenado al ostracismo. Por eso la gente ya no gana un sueldo, ya no se gana la vida. Allí arriba tenemos a banqueros que se quedan con todos los honorarios posibles, avalando a la yihad. Y mientras tanto, están los banqueros robot, que aparecen ante su puerta, apuntándole a sus pobres hijos y robándoles todo sin pararse a pensar. Ellos no quieren pagarle a alguien para que haga bien esa ejecución hipotecaria, incluso en el caso de que realmente existiera la ejecución hipotecaria. Esta es una ejecución hipotecaria absolutamente errónea, realizada por robots. Pero ellos transforman sus activos en algo que le entregarán a Jamie Dimon para que él lo convierta en un aval y lo comercie como un derivado en otra parte. ¡Lo detecta! ¡El demonio de Jamie lo detecta! Bien, Stacey Herbert, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se vayan, volvemos con mucho más. Quédense ahí. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de hablar con Joshua Maylords, de socialjusticefirst.com. Joshua, bienvenido a Kaiser Report. Gracias. Joshua, recientemente ha escrito Suicidio financiero, lecciones de demografía económica. Háblenos de ello. Yo diría que es un artículo ligeramente irónico que contiene diferentes temas y que empecé destacando el estudio reciente de los sociólogos de Cambridge que usted ya presentó en su programa. Ese fue el artículo que me inspiró. Ellos usan una técnica analítica concreta para crear modelos sobre la cantidad de suicidios que han ocurrido en Gran Bretaña debido a la recesión y averiguaron que han aumentado a unos 1000 casos. Así que debido solamente a la pérdida de empleo o por el caos que hemos estado experimentando en Gran Bretaña, alrededor de 1000 personas han sido empujadas a suicidarse, cosa que no habrían hecho en otra situación. Déjeme cambiar de asunto un momento, porque desde que empezó la crisis siempre se ha hablado de un delito sin víctimas y que los banqueros tan modernos y sofisticados simplemente juguetean con papeles y no dejan víctimas a su alrededor.
Y nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones que sí que existen víctimas y que hay una apuesta calculada realizada por esos banqueros, donde el daño colateral, los suicidios, son el resultado de su ecuación. Y ellos lo externalizan y no les importa y desprecian la vida humana. ¿Es una afirmación demasiado contundente? Más que desprecio, yo diría que muestran una falta absoluta de preocupación. Ellos ni siquiera tienen que pensar en ello. No pueden comprender todas las conexiones entre lo que están haciendo y la economía en un sentido más general. Cuando dices que no comprende la conexión, está claro que ellos pueden leer los periódicos y comprobar que hay gente que se suicida debido a la coacción económica, o como se le llama la opresión económica. Cuando Mervyn King baja los tipos de interés hasta el 0%, eso empuja a la gente al suicidio, porque acaba con sus ahorros. Sus sueldos no valen nada, porque cuando dices que el valor del dinero es cero, entonces dices que el salario que proviene del trabajo vale cero. Por eso existe una conexión directa. Entonces, ¿es algo parecido a la disonancia cognitiva? En mi opinión, es disonancia cognitiva. A mí me gusta ver todo esto preguntándome ¿a dónde va la riqueza? ¿Qué dirección toma? ¿De dónde sale y a dónde se dirige? Y la política en Inglaterra parece que tiene dos cabezas, porque por una parte el Banco de Inglaterra realiza flexibilizaciones cuantitativas, así que sigue básicamente imprimiendo dinero para dárselo a los bancos. Técnicamente no lo imprime, pero podemos verlo así. Así que esto aumenta los pedidos por parte del sector bancario y al mismo tiempo el Tesoro impone medidas de austeridad, con lo que se deprime la economía real. De modo que el control de la riqueza aumenta en el sector financiero y disminuye en el sector real, lo cual nos lleva a la pérdida de empleos y a todo este tipo de cosas. Y el asunto es que todo esto no es solo un accidente, es una política organizada, y no puedo imaginarme ni a un solo banquero pensando, solo hago mi trabajo, hago lo que me piden. Los directores generales tienen su estilo de vida y es fácil no preocuparse. Ellos pueden ver a la gente moviéndose como pollos sin cabeza, pueden razonar y pensar que esas personas no trabajan lo suficientemente duro. Es una especie de autojustificación, como si no se plantearan ningún discurso. Es como criar peces. Necesitan que los griegos sean perezosos, porque entonces sus problemas son por ser perezosos y no por la estructura del euro ni por el flujo financiero ilegal que sale de Grecia y sus 46.000 millones de euros en Suiza. Se necesita un Chivo expiatorio. Un chivo expiatorio, pero que también te libere de la presión. Eso es lo importante de convertir a un sector de la población en chivo expiatorio. Paul Moore, que antes fue regulador del Banco de Escocia, estuvo recientemente en este programa y dijo que la cantidad de personas que han sido empujadas a la pobreza debido a esta crisis son 100 millones, y algunos de ellos se han suicidado, o han muerto, o están en el umbral de la muerte. Y lo vemos como un holocausto financiero. He visto un informe en las noticias locales de la BBC y hablaba sobre Italia y el hecho de que los banqueros de Londres estaban en Milán y malvendieron permutas de incumplimiento crediticio y arruinaron el condado y el país. Y todo formaba parte de la unión al euro, ocultar la deuda para poder unirse al euro. Ya sabemos que cuando Grecia se unió al euro, Goldman Sachs estaba allí dirigiendo un fraude gigantesco y ocultando deuda para permitir que Grecia se uniera al euro. Y ya tenemos dos países, Grecia e Italia, que fueron inducidos fraudulentamente a unirse al euro gracias a la manipulación y al engaño fraudulento de los bancos londinenses y los bancos de Wall Street. Y no se trata de una mala venta, como lo quiere reflejar la BBC. Eso no es mal vender, eso es un delito calculado que forma parte del holocausto financiero. Y cuando la BBC utiliza esas palabras, es culpable de contemporizar. Eso directamente es mentir. Hemos visto mucho de eso. Dicen que ellos asumieron muchos riesgos, pero no asumieron ningún riesgo. Otorgaron deliberadamente los peores préstamos posibles, porque lo que quieren es que la gente esté en deuda con ellos, porque entonces les pueden arrebatar la riqueza. Así que, como usted dice, emitieron esas permutas de incumplimiento crediticio y ahora estos gobiernos tienen que devolverlos a esos bancos con creces.
países. Así que van a cargar con más impuestos a la población y esa austeridad en realidad deprime la economía. Hay otra dinámica de la que también quería hablar, y es que es algo similar a un grupo de cortos de mente queriendo ser ricos. De ese modo se termina destruyendo las economías y al final todo el mundo pierde. Ahora mismo Alemania es el motor de Europa y estimula el aumento de la deuda en todos los países periféricos diciéndoles que deben realizar recortes, pero al final eso destruirá el mercado alemán de exportaciones y eso ya está pasando, así que Alemania al final también perderá. En realidad en este tipo de conquista económica donde se permite que algunos intereses particulares endeuden a la mayoría con una sanción política, al final todo el mundo pierde. Hablemos un momento de Alemania, porque está vinculada de algún modo con Londres. Londres se ha convertido en el epicentro del fraude mundial, porque en primer lugar, el entorno regulatorio es inexistente. La FSA es inexistente, está regulando bajo contrato. Les tiras unos cuantos dólares y te firman cualquier documento con los ojos cerrados, y en resumen no presenta ningún tipo de responsabilidad. Así que vemos que AIG estaba en Londres, Bernie Madoff pasó por Londres, Lehman Brothers, la ballena de Londres... MF Global. ¿Cómo? MF Global. MF Global, eso es. Y ellos manejan el concepto de la rehipoteca, según el cual pueden utilizar unos valores como garantía y volver a usarlos como garantía una cantidad infinita de veces. Puedes vender lo mismo infinitas veces. Por eso Londres es... Si extraemos el fraude del Producto Bruto Interno del Reino Unido, ¿qué es lo que quedaría? ¿En nada? Todo tiene que ver con lo que se mide como actividad productiva. He tenido esta conversación con amigos y dicen, necesitamos la City, porque si no, ¿de dónde procederá el crecimiento? Pero ¿cómo puede ser crecimiento la deuda? Es justo lo contrario, el fraude es. El fraude y la deuda son aún peores porque parece que posees algo, pero no es así. Así que... Vamos a citar algunas cifras por un momento, porque el gobierno dirá que la City vale un 5% o un 6% del Producto Interno Bruto, más o menos. Pero en realidad, no cuentan que los mercados arancelarios, la construcción que forma parte del boom del fraude, los préstamos hipotecarios, son todos fraudulentos y todos los servicios de la calle están relacionados con la City de Londres. En realidad, el Producto Interno Bruto, haciendo cálculos aproximados, probablemente se acerque al 30% del Producto Interno Bruto del Reino Unido, y está relacionado directamente con el fraude. Esa es la razón por la que no quieren regular, porque así se destruiría la economía por completo, y la gente entonces tendría que buscarse un trabajo y llevar una vida honrada, y eso se opone al gobierno de esta coalición. Pero volvamos un momento a Alemania, porque se ha hablado del juego final de Alemania, y aparecen dos escenarios. A. Son unos banqueros suicidas que se darán golpes contra la pared y se hundirán junto con el barco. O B. Básicamente eligen los países que más les gustan para arrebatarles la soberanía a cambio de sus préstamos. Y mientras ellos obtienen todos los derechos y los privilegios de esos países, obtienen una renta probando su suerte con esos países periféricos. En el momento en el que cierren el grifo de los préstamos, el crecimiento aparecerá rápidamente, pero Italia, Grecia e Irlanda y otros han perdido su soberanía. Ese es el segundo escenario. Ellos parece que solo, a menos que ellos separen todos esos territorios del centro, no hay otra salida, porque el problema fundamental es la estructura del euro y la incapacidad de esos países de poder devaluarlo. Y debido a que Alemania baja sus salarios por debajo de la productividad, esos otros países no pueden competir y por eso el efecto de este puñado de estrategias es la exportación del desempleo. De manera que solo pueden hundirse más y más y la única solución es crear un sistema federal que reinvierta el superávit alemán en esas economías. Y el único camino político de acabar con esto es decirle a la población alemana que estos países básicamente son colonias. Hay que dejar de hacer lo que están haciendo ahora y si están pensando en la herramienta definitiva, esa es la única dirección sostenible que pueden tomar. ¿Por qué no asumimos directamente que ellos solo piensan a largo plazo en un tercer Reich? Lo llevan en la sangre teutona. Eso es un hecho histórico. ¿Por qué no podemos hablar de una Alemania 4.0? Supongo que para alguien formado en una escuela inglesa es lo que puede sospechar. Probablemente ese sea el caso. Probablemente sea el caso de que la élite con poder quiere aún más poder, pero la gente empieza ya a pensar así. Creo que parte del problema y la razón por la que la gente no se da cuenta es que muchas de las conquistas se producen gracias al comercio algorítmico y al comercio automático. Y por la capacidad de manipular
controlar la infraestructura de la información y por eso no ven a las tropas de soldados imperiales. Para terminar, aquí en el Reino Unido, George Osborne fue abucheado en los Juegos Paralímpicos y tiene una economía en recesión, nuevamente en recesión, y sus herramientas son armas austeras que redoblan ese programa de austeridad. Esto es todavía más absurdo porque no puedo ver cuál es el objetivo a largo plazo. Parece ser directamente un eslogan político. Están imprimiendo dinero para los bancos mientras se lo roban a los ahorristas y es difícil creer que no sepan lo que están haciendo o sencillamente hacen lo que les dicen que deben hacer. Y para la deuda que acumula el Reino Unido con esta política se va a crear más deuda y se va a reducir la capacidad de saldar esa deuda. Así que es un desastre, pero unas cuantas personas van a obtener beneficios, como con los ricos de Estados Unidos, que desde 2008 se han hecho más ricos aún. Es una coincidencia, ha pasado así. A lo mejor ha sido una coincidencia, mala suerte. Bien, Joshua Mellors de socialjustiefirst.com. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias. Esto es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Gracias a Joshua Mellors de socialjustiefirst.com. Si desea enviarme un correo electrónico, hágalo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós. Y luego declaran como aval ante, por ejemplo, el Chicago Mercantile Exchange. Pero ellos deben pagar con esos bonos del Tesoro, tienen que adquirir esos bonos del Tesoro para poder pagar después el préstamo. Eso es fundamentalismo de mercado. Esa es la religión de Wall Street, Jamie Dimon y el resto. Le dan la bendición a avales que no son más que basura. Podrían abrir una cuenta en eBay y empezar a verter esa basura por todo Estados Unidos, en los balances de todos esos bancos, y luego decir que esos son sus avales. Hablan de bonos de calificación inferior, y esos no son bonos, son pura basura. Es un montón de basura tóxica, es el desastre nuclear de Fukushima que envenena los atunes del Océano Pacífico, y todo ello, presentado como aval, equivale a transformar basura en oro. Es el viejo sueño alquimista, pero ¿funciona? Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. ¡Milagro! ¡Milagro! La oficina de transformación de avales de Jamie Dimon alimenta a una multitud de banqueros mafiosos con 5 cuatrillones de dólares en derivados tóxicos e infinitos que cambia por letras del tesoro de una nación en bancarrota, sin sumarle 2 tórtolas europeas. Stacey Herbert, cuéntanos más. Max Kaiser, sí, JP Morgan y Bank of America aparecen al frente de este titular. Los grandes bancos ocultan a los comerciantes el riesgo de la transformación colateral. Sí, desde el año que viene tendremos la ley Dodd-Frank, lo que significa que los operadores deben respaldar sus apuestas con bonos del Tesoro estadounidense o bien con otras particularidades. Por supuesto que no. Solo están apilando deuda sobre deuda y más deuda. Están aplazando unos meses el día del juicio final, pero están asegurándose de que sea una catástrofe aún mayor. Este hombre es un fabricante de bombas nucleares. Exactamente, y ahora mismo muchos se preguntan si este es un riesgo que se puede evitar o simplemente se trata de transformar y ocultar. Veamos una cita de Darrell Duffy, profesor de finanzas de la Universidad de Stanford. Duffy dice que los comerciantes velan por sus propios intereses y no se preocupan necesariamente por el riesgo sistémico asociado. Los reguladores probablemente serán conscientes de ello cuando esta práctica se generalice. Esto es algo que tú has dicho muchas veces, Max. Vamos por delante de los reguladores. Ellos son los que traman este mercado de transformación colateral. Pues ahora todas estas operaciones de derivados las llevan a cabo las cámaras de compensación como el Chicago Mercantile Exchange. Desde allí se controla todo y se aseguran de que sean avales. Pues bien, los ingresos de los 7 grandes bancos, entre los que se incluyen JP Morgan y Bank of America, que son los más grandes porque cuentan con 140 billones de dólares de derivados en sus cuentas, ahora ellos planean permitir que los clientes intercambien sus valores de calificación inferior que no cumplan las normas a cambio de un préstamo de bonos o participaciones similares que sí cumplan con los requisitos. Un
un proceso que se denomina transformación colateral. Literalmente cualquiera llega con bonos corporativos o con bonos hipotecarios no respaldados por el gobierno que son basura y se lo pueden dar a JP Morgan y JP Morgan los bendice con un préstamo en bonos del Tesoro, participaciones con alta calificación. Pero el problema es que el mercado de bonos del Tesoro estadounidense asciende a 10,8 billones de dólares, mientras que el mercado de derivados asciende a 648 billones de dólares. Bien, bien, bien. Este es el engaño de la transformación colateral realizado por Geithner y los otros. Es parecido al engaño de la transustanciación que se producía, no sé, hace unos 500 o 600 años en la Iglesia Católica, que transformaba la hostia en los huesos de Cristo. De manera que ahora se toman cosas como una vieja tostadora o una bordeadora, o a lo mejor algún cuaderno de dibujos de la etapa escolar de Tim Geithner, y se dice, estos son los avales para respaldar billones de dólares en derivados.